Las religiones que nos rodean, las más conocidas, el cristianismo, el judaísmo, los musulmanes, por ejemplo, todos ellos nos han presentado desde una mirada religiosa lo que llamamos el ascetismo, la abstención sexual, el estado célibe por largos periodos, el célibe forzado, el enfoque de que si hablamos nosotros de pureza sexual, si hablamos de castidad, estamos hablando de renuncia, una renuncia total a lo sexual. Y muchas veces las religiones han presentado al sexo como también el pecado original. Lo han presentado con ese tinte de que es algo pecaminoso, que es algo sucio, que es algo de miedo, que es la fuente de la maldad, que tiene relación con todo aquello de vergüenza, miedo, temor, culpa. Entonces hablamos nosotros de que si estudiamos la religión desde una mirada superficial, encontramos que el sexo ha sido presentado como en un extremo de lo prohibido, de lo negado. Y cuando nosotros enseñamos eso, el rechazo al sexo, la repulsión al sexo, desde niños comenzamos a tener una actitud de hablar a escondidas al disimulo de lo sexual. Vamos creciendo y conforme crecemos y somos jóvenes, comenzamos a descubrir una dicotomía, una contradicción, que nuestros padres nos advierten de cuidado con el sexo, que el sexo es malo, que el sexo es negativo. Vamos desarrollando una actitud negativa, pero por otro lado descubrimos que todos los adultos, incluyendo nuestros padres, tienen una vida sexual activa. Entonces el joven se confunde, porque por un lado le dicen que el sexo es malo, es negativo, es sucio, y por otro lado se entera de que sus padres tienen vida sexual activa, de que todos los adultos buscan tener sexo. Entonces descubren de que hay una falsedad, hay un doble discurso, de que las religiones muchas veces enseñan que no, lo prohibido, y por otro lado se escuchan escándalos sexuales. Comenzamos nosotros a perder toda confianza, toda credibilidad en los padres, en los profesores, en las religiones, etc. Se crea un conflicto. Cuando nosotros hablamos de religiones, cómo proyectan el sexo, también encontramos que ellos enseñan con fuerza que la mejor manera de llevar nuestra vida sexual es siendo célibes, siendo abstemios completamente como adultos. Y tenemos la idea de que la castidad, la pureza sexual tiene que ver con una persona sola, sin vida sexual totalmente, un asceta, un célibe. ¿Y de dónde viene esa creencia? Si comenzamos a estudiar el origen del celibato, que no es la salida, aclaremos que no es la respuesta a lo sexual, encontramos que cuando surgió el diluvio universal, se recuerdan ustedes que hemos hablado, cuando se hundió el continente de la Atlántida completamente, la gente en esa cultura, allá entre los atlantes, conocían, sí sabían que la capacidad de regenerarse, de desarrollarse completamente, estaba en el sexo. De que era ahí en el sexo donde tenemos la posibilidad de crecimiento. Pero cuando se hundió la Atlántida, se perdió la clave. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajarlo? Cuando comenzó a surgir nuevamente la vida y se estableció nuevamente, solo quedó el recuerdo, solo quedaron los rumores, diría usted, de que es allí, en esa energía sexual, donde está la posibilidad de despertar conciencia. Pero como la gente no sabía cómo, entonces simplemente llegaron a una conclusión. Bueno, sabemos que es en el sexo, pero como no sabemos cómo, entonces simplemente abstengámonos.
no hagamos nada. Sabemos que es en el sexo, pero como no podemos saber cómo, entonces se abstuvieron. Y fue así como comenzaron a surgir las primeras órdenes y grupos de monjes célibes, monjas célibes, por allá en la India, por allá en el Tíbet, por allá comenzaron a surgir. O sea, eso no es una idea nueva del cristianismo, no, eso surgió por la ignorancia de hace muchos siglos. Ese fue el origen de la abstención sexual. Pero cuando hablamos ahora de las religiones, también tenemos que mencionar aquellas religiones que tuvieron una mirada más profunda. Aquellas religiones que en cambio enseñaron que el sexo era sagrado, que el sexo era divino, porque por ahí venía la vida. Entonces vaya usted a visitar a la India, vaya usted a visitar en el norte de la India y en el Tíbet, y se va a encontrar con que en muchos templos hay esculturas, pero de hombre y mujer unidos en el coito, unidos en la cópula sexual. Va a encontrar usted posiciones tántricas, posiciones sexuales dentro de los templos. Y para nosotros eso sería un escándalo, sería terrible. Para nosotros hay conflicto entre lo religioso y lo erótico, lo espiritual y lo sexual. Para nosotros hay conflicto entre esos dos elementos muy humanos, porque son parte de nuestra naturaleza humana. Entonces han habido religiones que sí han alcanzado a ver el poder de la vida y el poder del sexo en el ser humano. Vayamos a otro conocimiento religioso muy antiguo. Entremos a los 10 mandamientos. Sí conoce usted los 10 mandamientos, estos que nos enseñan en la doctrina cristiana. ¿Se recuerda usted cuál es el sexto mandamiento? A ver, diga alguno de ustedes. El sexto mandamiento dice no fornicar. Y el noveno mandamiento, acá, dice no desear la mujer de tu prójimo, o sea, no adulterar. Dese cuenta que de 10 mandamientos, 2 mandamientos son sexuales. ¿Qué le parece a usted? De 10 mandamientos, usted diría que el 20% tiene una enseñanza sexual. Entonces, entremos a entender qué es no fornicar. Si usted le pregunta a cualquier religioso, le va a decir que fornicar es no tener relaciones sexuales. Y si usted pregunta qué es adulterar, va a decir que es no tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su pareja, su cónyuge. Entonces, estos 2 mandamientos son muy diferentes. El sexto mandamiento tenemos que conocerlo y la Biblia lo explica a través de sus diversos libros y enseñanzas. La palabra fornicare viene del griego fornicare, que quiere decir no verter, no derramar. Y si usted busca en la Biblia, en Levíticos 15, Moisés, que escribió ese libro, deja con claridad y enseña. Y entre más antigua sea la Biblia, usted lo va a encontrar más claro. Y no fornicar quiere decir no derramar el semen, no perder la energía sexual. Es decir, de que antiguamente se conocía que existía el acto sexual entre hombre y mujer, la conexión sexual, pero sin perder la energía seminal. ¿Qué pasa si usted no pierde la energía seminal? No hay concepción, no hay peligro de embarazo. Y si no hay peligro de embarazo, usted ya no necesita métodos anticonceptivos, usted ya no necesita el aborto provocado, usted ya no necesita muchas cosas. Si nosotros conociéramos cómo fue el plan original, diría usted, de la vida, cómo fue el plan original entre hombre y mujer, usted comprendería ahora
que podemos disfrutar de una vida sexual activa entre esposo y esposa, entre pareja, debidamente constituida, con responsabilidad. Podemos tener nuestra vida sexual activa, pero al cumplir el sexto mandamiento de no fornicar, no nos reproducimos. No tenemos esa preocupación de llenarnos de hijos. Sería una forma natural, sana, de tener un control de la natalidad. Dese cuenta que cómo está hecho el plan de la vida. Pero como el hombre descubrió, se inventó y comenzó a disfrutar de la eyaculación, de la pérdida de energía sexual, entonces caímos en el acto sexual animal, instintivo. Dese cuenta cómo es el acto sexual animal. Pero nosotros que somos humanos, tenemos otros actos sexual diferentes. Uno es el acto sexual animal y otro es el acto sexual humano si cumpliéramos esta ley. Y luego, el noveno mandamiento dice no adulterar, que eso lo tenemos bien claro. Adulterar, que sería nosotros caer en infidelidad y mantener relaciones sexuales con otra persona que no sea nuestra pareja. Dese cuenta que si el ser humano cumple esos 10 mandamientos, y especialmente tratándose de lo sexual, el sexto mandamiento, no fornicar, y el noveno mandamiento, no adulterar, nosotros viviríamos en plenitud, en armonía sexual. Entonces, dese cuenta que la palabra fornicar tiene un sentido que lo hemos estado ignorando, lo hemos estado confundiendo. No puede ser que en 10 mandamientos se repitan el sexto y el noveno. No puede ser de que el sexto mandamiento, no fornicar, sea lo mismo que no adulterar. No, es diferente.